Imagina un universo donde la realidad que conoces no es fija, sino una construcción dinámica, moldeada por tu propia mente. Un mundo donde la conciencia humana no solo percibe, sino que también influye y altera la estructura de lo que llamamos real. Esta es la intrigante propuesta de Jacobo Greenberg, un neurocientífico que desafió las fronteras entre ciencia y espiritualidad. Sugirió que vivimos en una matriz holográfica, un campo energético interconectado, donde el cerebro humano actúa como un co-creador de la realidad, similar al comportamiento misterioso de las partículas cuánticas. Greenberg no se detuvo ahí. Exploró la posibilidad de que nuestras mentes estén conectadas de maneras que aún no comprendemos, capaces de interacciones no locales, como la telepatía. Sus teorías, que unen la física cuántica con antiguas prácticas espirituales, sugieren que los chamanes mexicanos, por ejemplo, poseían un profundo conocimiento sobre esta conexión mente-mundo. La historia de Greenberg está rodeada de misterio. Poco después de divulgar sus ideas revolucionarias, desapareció sin dejar rastro. Su legado, sin embargo, continúa despertando curiosidad, dejándonos con inquietantes preguntas sobre el poder de la conciencia y la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Sus investigaciones incomodaron a fuerzas poderosas? ¿Estaba a punto de revelar algo que alguien no quería que se supiera? Existen muchas teorías sobre su desaparición, desde abducciones gubernamentales hasta explicaciones más esotéricas, pero la verdad sigue siendo un enigma. Independientemente de la causa, la desaparición de Greenberg solo sirvió para aumentar el fascinante enigma en torno a sus teorías. Sin él para continuar explorando y explicando sus ideas, estas teorías se volvieron aún más enigmáticas, como piezas de un rompecabezas incompleto, dejando al mundo imaginar qué más podría haber descubierto si hubiera continuado su trabajo. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en 1946 en la vibrante Ciudad de México, en un hogar que desde temprano fomentó su curiosidad intelectual. Dotado de una mente inquieta y perspicaz, rápidamente se destacó en sus estudios, convirtiéndose en uno de los científicos más prometedores de su generación. Se graduó en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y, posteriormente, se especializó en neurofisiología en el prestigioso New York Medical College. Pero, a diferencia de muchos de sus colegas, Greenberg no se conformó con seguir los caminos convencionales de la ciencia. Desde joven, Greenberg estaba fascinado por los misterios de la mente humana y la naturaleza de la realidad. Creía que la comprensión plena de la conciencia humana requería más que lo que la ciencia tradicional podía ofrecer. Este insaciable deseo de explorar lo desconocido lo llevó por un camino singular, la intersección entre ciencia y espiritualidad. Greenberg no se limitaba a las paredes de los laboratorios o a las teorías académicas. Se aventuró en territorios inexplorados, viajando por las regiones más remotas de México para estudiar con chamanes y curanderos indígenas. Estos encuentros tuvieron un profundo impacto en su vida y en su investigación, sembrando las semillas para teorías que desafiarían las fronteras del conocimiento establecido. Greenberg comenzó a desarrollar sus teorías innovadoras sobre la conciencia, culminando en la creación de la teoría del holograma de la conciencia. Según él, la realidad que percibimos es una proyección creada por nuestras mentes interactuando con un campo energético universal. Esta visión holográfica del universo sugería que todo en el cosmos estaba interconectado, muy parecido al fenómeno del entrelazamiento cuántico descrito en la física moderna. En su visión, la mente humana no era solo una observadora pasiva de la realidad, sino un agente activo, capaz de moldear y alterar la propia estructura del universo. Imagina el cerebro humano como un director de una gran orquesta, donde cada nota y cada sonido representan las diferentes energías y estímulos que encontramos en el mundo que nos rodea. Jacobo Greenberg, en su búsqueda por entender los misterios de la conciencia, propuso una idea revolucionaria para explicar cómo esta sinfonía cósmica se despliega en nuestra experiencia diaria, el concepto de sinergia. Para Greenberg, la sinergia no era solo una palabra, sino una clave para comprender la compleja interacción entre el cerebro y un campo energético invisible que, según él, estructura el propio espacio en que existimos. Greenberg acuñó el término sinergia a partir de las palabras síntesis y energía, para describir cómo el cerebro humano sintetiza diferentes formas de energía presentes en el universo para crear la experiencia consciente. Creía que el cerebro no era solo un receptor pasivo de información,
sino un agente activo que interactúa constantemente con un campo energético universal. Este campo, invisible y omnipresente, sería la matriz a partir de la cual se manifiesta la realidad, y nuestra mente, al interactuar con él, sería capaz de moldear e influir en la propia estructura del espacio. El concepto de sinergia sugiere que el cerebro y este campo energético están en constante comunicación, un diálogo continuo y dinámico que resulta en nuestra percepción del mundo. Imagina que cada pensamiento, emoción y sensación es como una nota musical, y el cerebro es el director que organiza estas notas en una sinfonía coherente, nuestra realidad consciente. Cada interacción con el campo energético puede alterar la música que escuchamos, cambiando la manera en que experimentamos la vida, haciendo que la realidad sea algo fluido y maleable. Pero Greenberg no se detuvo ahí. Amplió esta idea al introducir el concepto de sintera, que va más allá de la sinergia, explorando la posibilidad de una conexión directa y no local entre diferentes cerebros humanos. Sintera, según Greenberg, es la extensión natural de la sinergia, donde las mentes individuales no solo están interactuando con el campo energético, sino también entre sí, de manera que la distancia física se vuelve irrelevante. En otras palabras, sintera sugiere que nuestros cerebros pueden estar sintonizados unos con otros a un nivel profundo e invisible, permitiendo fenómenos como la telepatía y otras formas de comunicación que aún desafían la comprensión científica tradicional. Imagina estar en perfecta sincronía con otra persona, donde tus emociones, pensamientos e intenciones están alineados de una manera tan íntima y precisa que parece trascender el espacio y el tiempo. Ese es el potencial de la sintera. Greenberg veía esta conexión no local como una prueba de que la conciencia humana es parte de algo mucho mayor y más intrincado de lo que jamás podríamos imaginar. Para él, sinergia y sintera eran las claves para desentrañar los secretos más profundos de la mente, sugiriendo que la conciencia no está confinada al cráneo humano, sino que es parte de un vasto e interconectado tejido universal. Jacobo Greenberg, en su audaz exploración de los límites de la ciencia y la conciencia, propuso ideas que resuenan con las teorías más intrigantes de la física cuántica, especialmente el enigmático paradoja EPR y la teoría del orden implicado de David Bohm. La paradoja EPR, propuesta por Einstein, Podolsky y Rosen en 1935, cuestionaba la noción de entrelazamiento cuántico, donde dos partículas, incluso separadas por vastas distancias, permanecen conectadas de tal forma que el estado de una influye instantáneamente en el estado de la otra. Esta acción fantasmal a distancia, como Einstein la describió, fue posteriormente confirmada en experimentos, revelando que el universo está mucho más interconectado de lo que se pensaba. Greenberg vio un paralelo fascinante entre este fenómeno y la mente humana. Sugirió que, al igual que las partículas cuánticas, los cerebros humanos podrían estar entrelazados a un nivel profundo, independientemente de la distancia física entre ellos. Esta interconexión podría explicar fenómenos como la telepatía y otras formas de comunicación no verbal y no local que desafiaban las explicaciones científicas convencionales. Para Greenberg, si las partículas a nivel cuántico pueden estar conectadas de maneras tan misteriosas, ¿por qué no las mentes humanas? Pero Greenberg no se detuvo ahí. También hizo una conexión crucial con las ideas de David Bohm, un físico teórico que propuso el concepto de orden implicado. Bohm sugería que el universo, en su esencia, es una manifestación de un campo holográfico subyacente, donde la realidad que percibimos es solo una pequeña parte de un todo mucho más grande y profundo. El orden implicado de Bohm describe un universo donde todo está intrínsecamente ligado, de modo que las diferencias que percibimos son solo manifestaciones de una realidad subyacente más unificada. Greenberg vio en el orden implicado una confirmación de sus propias teorías sobre la conciencia y la realidad. Propuso que la mente humana interactúa con este campo holográfico, contribuyendo a la creación de la realidad que experimentamos. Esta interacción no se limita al individuo aislado, sino que ocurre a un nivel colectivo, donde las conciencias humanas están interconectadas, influyendo y moldeando el universo de maneras que aún estamos lejos de comprender completamente. Las implicaciones de las teorías de Greenberg van mucho más allá de la ciencia y la espiritualidad, también tocan cuestiones políticas profundas. Si la conciencia humana puede, de hecho, manipular la realidad,
como sugieren sus teorías, entonces aquellos que comprenden y dominan este conocimiento tendrían un poder inconmensurable. Esto pone en cuestión las estructuras de poder existentes, que se basan en una comprensión lineal y materialista de la realidad. Greenberg estaba consciente de que sus ideas podrían atraer la atención no deseada de agencias gubernamentales, especialmente en un periodo de creciente interés por temas como control mental y manipulación psicológica. La posibilidad de que su investigación haya atraído la atención de organizaciones como la CIA, que históricamente ha realizado experimentos en el campo de la psicología y la manipulación de la mente, no puede ser descartada. Además, la NASA, con su interés en explorar las fronteras de la ciencia para posibles aplicaciones espaciales y militares, también podría haber visto en las teorías de Greenberg un potencial estratégico. Su misteriosa desaparición en diciembre de 1994 levantó sospechas de que podría haber sido un objetivo debido a sus descubrimientos. Si sus teorías realmente amenazaban las bases de la realidad consensual sobre las cuales se sustentan los gobiernos y las instituciones, entonces tiene sentido que él haya sido silenciado antes de que sus ideas pudieran difundirse más ampliamente. La desaparición de Jacobo Greenberg es, sin duda, uno de los grandes misterios no resueltos de nuestro tiempo, pero sus ideas continúan inspirando y provocando intriga, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el deseo de entender los misterios más profundos del universo. El impacto de Jacobo Greenberg no desapareció con él. Por el contrario, sus ideas continúan reverberando, inspirando debates acalorados y explorando nuevas fronteras de la ciencia y la espiritualidad. Su propuesta de que la conciencia humana puede ser fundamental en la estructuración de la realidad que experimentamos desafía las concepciones tradicionales de lo que es real y del papel que desempeñamos como observadores y creadores de la realidad. Greenberg abrió puertas a una nueva forma de pensar, donde la ciencia no está en oposición a la espiritualidad, sino en diálogo con ella. Su trabajo cuestiona las fronteras que colocamos entre lo físico y lo metafísico, sugiriendo que la mente humana puede ser capaz de influir en la propia estructura del universo. Nos dejó con la poderosa idea de que lo que percibimos como real puede ser, en gran medida, una construcción de nuestra propia conciencia. Hoy, su legado vive no solo en los libros y artículos que escribió, sino también en las mentes de científicos, filósofos y buscadores espirituales que continúan explorando las interacciones entre mente y materia, entre ciencia y misticismo. La obra de Greenberg nos desafía a reconsiderar nuestras creencias más fundamentales sobre el mundo y sobre nosotros mismos, dejándonos con la intrigante posibilidad de que, al final de cuentas, la realidad puede ser tan moldeable como nuestros pensamientos. Al integrar espiritualidad y ciencia, Greenberg nos ofreció una visión de un universo donde la mente humana es una fuerza creativa, capaz de moldear la propia realidad. Al mismo tiempo, su desaparición misteriosa nos recuerda los peligros que acompañan el avance más allá de las fronteras del conocimiento aceptado. Greenberg es recordado tanto por su brillante mente como por el misterio que rodea su desaparición. Nos dejó con más preguntas que respuestas, pero sus teorías continúan inspirando a aquellos que buscan entender no solo el universo, sino también el papel profundo y muchas veces subestimado que la conciencia puede desempeñar en la formación de la realidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima exploración de los misterios del universo.